y en evaluación de prestadores de servicios profesionales. Además, orgullosamente puedo decir que fue presidente de la Federación Agronómica en el estado de Chiapas y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional cuando era nuestro presidente de la Confederación Nacional Agronómica, el ingeniero Víctor Chagra. Tengo bien en presentarlos verdaderamente para la Confederación Nacional Agronómica, un privilegio estar aquí con todos ustedes, quienes en su quehacer cotidiano van haciendo las grandes transformaciones que la agricultura en México requiere. Con ustedes, maestro Salvador Miguel Trejo Luna. Un aplauso, por favor. Gracias, Luna, gracias. Muchas gracias, Luna. Buenas tardes a todos. Nos hemos saludado los últimos 4 días. Hemos amanecido y dormido aquí. Es muy difícil tener una oportunidad tan grande de poder someternos al escrutinio de ustedes, de participantes que son dirigentes de organizaciones, productores, servidores públicos y desde luego los agroconsultores. El asunto del servicio de consultoría en el campo es un asunto que compete a muchos actores. Digamos que el resumen de la consultoría se le señala al consultor. Nosotros le llamamos agroconsultor al técnico. Y ahí es donde se mide si fue bueno o fue malo. Aquí en mi charla yo voy a tocar básicamente 3 cosas. Uno, que ustedes me ayuden a cuestionar si esto que hace 7 años, este sueño de tener un despacho así de consultoría, suponiendo yo que las empresas rurales deben tener una visión empresarial, así se dice, así está en las reglas de operación, se hablan de grupos multidisciplinarios, el extensionismo de mucha gente hoy cuando lo define, dice, es un extensionismo moderno, tienen que ser grupos multidisciplinarios. SICASA es un hecho. La pregunta a ustedes y mi reflexión, ¿somos necesarios? ¿Es necesario este grupo? ¿Para qué? ¿Con quién competimos? ¿Quiénes son nuestros rivales? Pero algo más, ¿quién es nuestro cliente? Voy en ese orden a reflexionar las cosas con un contenido de esta intervención, de una introducción precisamente ubicando esto de la necesidad de que la empresa rural hoy tenga una visión empresarial y concretamente dentro de este modelo de consultoría integral, que es lo que nos vio nacer y que continuamos con este grupo multidisciplinario, nos enfocamos hoy al maíz y concretamente a este programa que le llamamos en SICASA de alta productividad sustentable, término que acuñamos junto con la NEG hace 4 años, porque no se trata de alto rendimiento, se trata de alto ingreso, pero también en condiciones de sustentabilidad, que hoy es exigencia. Bueno, ¿la que sigue? ¿La que sigue? Bueno, lo que decía, ¿no? La globalización famosa en la que estamos ya hace casi 20 años requiere de que los actores del medio rural, conducir empresas, debe haber un cambio de actitud en los empresarios rurales, ¿no? Y los actores fundamentales de esto, la parte central de esta consultoría, en el caso específico del programa de maíz, se llama agroconsultor y productor. Y indirectamente, las organizaciones de productores, las empresas de capacitación y consultoría, SICASA contado, proveedores de insumo, comercializadores, entidades académicas y de investigación y servidores públicos. Esto quiero hacer énfasis porque no está aquí el asunto, no está aquí si es malo o es bueno el agroconsultor. Hay de todo, como en todo habemos. El asunto es la atención de este señor, nada más. En tanto no tengamos eso en mente, todos los actores, todos estos, van a ver cómo es que complicamos las cosas. Bueno, ya les dije el nombre del consultor, le llamamos así al técnico,
al asesor o prestador de servicio que se le llama. Para nosotros es agroconsultor, tratando de dignificarlo en el servicio. La que sigue. El tomador de decisiones para que una innovación se ejecute es el productor, en cada predio y en cada parcela. Y curiosamente, la comunicación de ese portador de innovaciones, que es el agroconsultor, con frecuencia está rota. Ya vamos a ver por qué. Entonces, este sujeto que toma decisiones, que es el que estamos representando aquí en este famoso círculo que ha estado todo el evento, este sujeto, que en el caso del campo mexicano a veces se nos confunde. Para SICASA el sujeto es el tomador de decisiones en una empresa o en el predio, en la parcela. Siempre hay algún tomador de decisiones. Pero a veces estamos dirigiéndonos a gentes que no toman decisiones, sobre todo en el predio, porque hacemos negociaciones con cúpulas de organizaciones, no con el productor de base. ¿Han oído hablar de esto? ¿Se da algo? Ese es el punto. Entonces hay confusión de a quién hay que atender. Luego, visto como un agronegocio, se requieren de todos esos aspectos que también están aquí atrás de mí y que hay que ver administración y financiamiento y mercado y legislación y propuesta tecnológica en cualquier empresa, organización de productores o predio. La que sigue. Bueno, esto es los elementos a los que estamos abocados. Y esos 6 elementos constituyen en SICASA la razón de la existencia y la propuesta de atención al campo. ¿Qué pasa? El éxito no está en cómo produce y cuánto produce la empresa. Hoy en esta apertura comercial, lo que hay que preguntarnos es cómo vende, cómo administra, cómo se financia y si cumple con la legislación o normatividad. Ese es el punto y por eso SICASA está atendiendo esto y nos hemos constituido con 11 disciplinas diferentes. Hay administradores, contadores, biólogos, agrónomos desde luego en su mayoría, mercadólogos, financieros, etcétera. Somos 11 disciplinas y somos de 11 universidades distintas. Estas son las universidades. SICASA se ha convertido en un espacio de reflexión y análisis de profesionales, no de una, de 11 universidades nacionales y, ¿la que sigue?, de 5 extranjeras. Quienes forman SICASA, que hay varios doctorados y maestros en ciencias, han egresado también de estas partes de universidades extranjeras. Entonces, realmente sí es un espacio y una oportunidad de reflexión, de análisis y de propuestas muy enriquecedor. No dicho por mí, dicho por los propios integrantes de SICASA, ¿no? No hay hoy en México, lamentablemente, incluyendo las universidades, foros de discusión de este tipo. ¿La que sigue? Entonces, el servicio, para poder tener estas 4 palabras mágicas que hoy se usan como decir buenos días, productividad, rentabilidad, competitividad y sustentabilidad o sostenibilidad, en las unidades de producción, querámoslo o no, depende del bien que se atiendan los elementos. Y esto es lo que ha formado parte del primero y segundo simposium. El asunto hoy no se aspira a producir más, a ganar más y hacerlo de manera sustentable. Esto es un requisito para la persistencia humana. Entonces, el reto es ecológico y económico y hay que estar instrumentados para ello. ¿La que sigue? Hoy SICASA tiene 3 ámbitos de acción fundamentales. El CDTEIS, que es Centro de Desarrollo Tecnológico y Humano, que se encuentra en Sinaloa, que nos aprobó CONACYT y que estamos concluyendo, con el Fondo Zagarpa CONACYT, para atender con este enfoque integral fundamentalmente a la horticultura protegida. Pero en realidad, en la estancia en Sinaloa va a ir más allá que eso. Y lo estamos haciendo tratando de que en la parte de invernaderos, donde están proliferando de manera exponencial, casi 20,000 hectáreas ya o más, hay en la discusión si eso no es para pobres el invernadero. Y queremos inducir una tecnología ahí que permita para los de bajos ingresos producir y producir de manera menos intensiva en insumos. Ese es el propósito de CDTEIS en Sinaloa.
Tenemos este evento que lo hicimos el año pasado y que hoy lo repetimos con el propósito de difundir este servicio de SICASA de manera integral a la empresa y desde luego fundamentalmente en la propuesta tecnológica. Ecograno le llamamos, es el nombre genérico que le damos en SICASA a los programas de básicos en general, donde entra el POMAF, el PROMAR, el PROGRAN, siembras de maíz en áreas de medio y alto potencial que este año ejerció Zagarpa, el año pasado. La que sigue. Vamos a ver concretamente de Ecograno cuáles son los objetivos de este programa, de este modelo de alta productividad sustentable. Queremos establecer un sistema de trabajo integral e integrado que promueve el desarrollo empresarial en el ámbito rural, la ecoeficiencia, es decir, aprovechar el medio ecológico y el ambiente óptimamente y dignificar a la consultoría agropecuaria en condiciones de libre mercado. La que sigue. El objetivo específico, los objetivos, es formar agroconsultores en conocimientos del proceso biogeoquímico, que ayer un poco introdujo Quero acá, y esta visión integral de agronegocios. Esa es la formación que queremos inducir y que estamos empeñados en pasar a los agroconsultores. Promover la aplicación de procesos productivos, como ayer se decía, de biomimesis, un poco más cercanos a lo que la naturaleza establece, y el restablecimiento de la fertilidad física, química y biológica de suelos. Este gran reto que le hemos llamado patrimonio suelo. Y esta promoción de integración productiva que vamos a ver adelante. La que sigue. ¿El problema cuál es? Estoy hablando del servicio de consultoría en este proyecto, en este modelo de alta productividad sustentable de granos. Y aquí me refiero al agroconsultor. Por favor, díganme, obsérvenme y reflexionemos juntos. Primero, el primer gran problema es que en esta economía de apertura, donde el punto central es el cliente, en ese servicio de consultoría no existe. No lo tenemos. El productor realmente no demanda, no es demandado el servicio totalmente por el productor. Es un servicio desenfocado, donde está ligado todavía a los apoyos gubernamentales o a empresas proveedoras de insumos. Por lo tanto, la prioridad no es la atención del productor, sino el cumplimiento burocrático de documentación o la venta del insumo de la empresa a la que represento. Y entonces no estamos viendo la unidad de producción. No estamos viendo el predio al productor como su empresa, sino apurados en poder cumplir con estos requisitos que por otra parte son los que nos pagan. ¿La que sigue? Aquí estarían por lo menos los actores fundamentales que vemos. Digamos que todos estos metemos nuestra cuchara para que este agroconsultor y el productor puedan hacer un mejor trabajo. Y empezamos por las organizaciones de productores, que no es muy esporádico. Hemos tenido algunas diferencias con algunas organizaciones, porque hay prioridad para que el agroconsultor, que está inscrito en un programa de alto rendimiento, que debe atender al productor, atienda asuntos de las organizaciones. No porque no deba atenderlos, sino porque va en detrimento del tiempo que él debe estar en el predio con el productor. Y entonces está despachando en el mostrador el insumo o está recibiendo el grano de maíz en la bodega. Y entonces ya no está con el productor. Porque hay esa confusión. ¿A quién va a obedecer el agroconsultor? ¿Quién es a quien debe atender? ¿Al productor? ¿A la organización? ¿Al despacho? ¿A quién? Esa es la bronca, que lo traemos a todos. Entonces queremos un superhombre de agroconsultor, ¿verdad? El despacho le pide, y por canción nos piden las instituciones, formatos e información, que eventualmente no lo encuentra bien, no le encuentra sentido, por más que sí lo tiene en muchos formatos, él no lo encuentra y parece una obligación. Si vende insumos, pues el proveedor de insumos es su patrón. Las entidades académicas que están acá, que en su mayoría están muy lejos de ellos, muy lejos, por eso quizá
un despacho como Sicasa se justifica, y desde luego los servidores públicos que por reglas, por cuidado del recurso, que a veces en el cuidado está el desperdicio, no están también en la cercanía que debieran con esto. Si estos 6 actores que participamos para que se dé el servicio de agroconsultoría estuviéramos en la mente enfocados a atender a este binomio, otras cosas pasaran. ¿La que sigue? Esto ha creado una deformación, un deterioro en la formación, porque la exigencia no es entender el proceso productivo de la planta, sino poder llenar formatos. Y estamos deteriorados profesionalmente muchos de nosotros. Entonces, y eso es un círculo vicioso. Si yo llego con el productor y no le resuelvo nada, más que le pido información y formatos, o le voy a vender un insumo o entregar un servicio de mi organización, ¿en qué momento me tiene calificado como un elemento importante para mejorar la producción? Porque cuando eso se da, no hay duda que el productor demanda el servicio, y pregúntenle a Valdespino. O sea, es otra la cosa, ¿no? Llevas un conocimiento efectivo, concreto, y claro que el productor va a pagar. La pregunta es, ¿lo estamos llevando o estamos empeñados en lo otro? ¿Sí? Entonces, este deterioro, la asistencia técnica o consultoría que recibe actualmente el productor es en general insuficiente y desintegrada, no tiene el impacto positivo que debiera. Sí. Esto afecta a todos y desde luego al despacho. Esto ayer se mencionó, lo mencionó Holland Lack y se volvió a mencionar después. El problema del desarrollo no es si el suelo tiene fertilizante o no, o si germina la semilla o cómo está la prolina. El asunto es personal, es de nosotros como personas. La lana que va a investigación en el mundo no destina ni un 0.1% a la persona. Siempre vamos a los procesos y a los muebles y al insumo, no a la persona. El problema somos las personas, es el lío. Esta parte tan necesaria en México que no se da. Y ya se ha dicho aquí por qué no se da. No nos la jugamos como grupo. Y bueno, que la tranza, pero no se da. Las cadenas productivas tampoco se integran porque pues hay conflicto de intereses. No podemos ir en un solo sentido. Y desde luego en los despachos también se da. En el despacho ya ha habido desfile de gente que va y regresa y luego se vuelve a ir. Y bueno. Pero ese es el individualismo que nos está pegando durísimo y eso es un gran problema. Esta interferencia y duplicidad de funciones. Lo que yo les decía, algunos agroconsultores destinan más tiempo a las tareas directas de la organización que a la atención del productor en sus predios. El INCA rural está, y nadie nos ha dicho, Guadalupe, ya se fue, quién o qué debe hacer el INCA. Porque hace cosas que hacemos en el despacho. Entonces el agroconsultor tiene que ir con el INCA a su curso porque ya le dijo que si no, no lo palomea para el pago. ¿Y el despacho qué hace? ¿O para qué nos quieren? Eso es algo que tiene que definirse y decir qué función tenemos cada quien. ¿La que sigue? Descapitalización. Pues no tenemos lana. Nosotros la hemos visto durísima. Hemos estado a punto de cerrar el despacho. He tenido que ir a empeñar mi camioneta para poder sacar la semana en algunos momentos. La raza no ha recibido lana para estar juntos. Y ahí nos hemos ido manteniendo, hasta que por ahí sale un programa y bueno, empezamos a respirar. Esas son las vivencias que estamos teniendo. No hay líneas de crédito específicas para la parte de consultoría, no tenemos valor, así como el usufructo de la tierra, nosotros no tenemos valor. ¿Sí? No nos lo dan, ¿contra qué nos lo dan además? Con la incertidumbre de si nos aprueban o no el servicio, ¿contra qué nos pueden prestar dinero? Pues ahí estamos, ¿verdad? Empeñando la casita, a ver qué hacemos. Los apoyos de las entidades públicas son inoportunos, pues eso ya es una reiterada. ¿La que sigue? De este tamaño es el retraso en la administración pública. Y no hay quien, y lo he oído casi al más alto nivel, la incapacidad de resolver este problema para el campo mexicano. Ni diputados, ni secretarios, evidentemente ningún servidor público de segundo o tercer nivel. Estos meses, jóvenes señores, de enero a mayo, aquí se da el 60% lo bien que vaya a ir el ciclo, ¿no?
Todo lo que nos hacemos en eso, empezamos a tropezarnos y el técnico empieza para cumplir a hacer el programa de cultivo cuando ya aquí está casi espigando, ¿no? ¿Para qué queremos? ¿Tenemos un método de trabajo? Sí, lo tenemos, está muy bien pensado, pero ¿cómo lo aplicamos sin lana? ¿Sí estamos en la bronca en la que representa el servicio? Entonces, de este tamaño es el retraso y repito, sin vicios, Milino, de resolverse. Y además no sé si lo deba resolver el sector público o quién. Agüita. Bueno, el universo de trabajo que tenemos en el país es por demás heterogéneo. No hay duda de eso, no podemos pensar en recetas ni mucho menos. Es muy heterogéneo en todos los sentidos, empezando por los macroambientes, la que sigue. Nada más en maíz tenemos 15 macroambientes para los 8 millones de hectáreas. Así muy generales, todavía podíamos sacar más. El universo de productores, el 82% de consumo, el 12% de transición, y estamos aquí nosotros, Si acaso arañamos acá, pero aquí y de manera muy reducida. Ya lo vamos a ver en qué medida. La que sigue. Ingresos. Tomé estos datos de estos ingresos porque, pues como estamos como clientes, queremos que el productor sea cliente, hay que ver el perfil del cliente que es el productor, en qué condiciones económicas está. Y hay un estudio de este Agroproyecta, que es un grupo de universidades del país, Agroprospecta, perdón, que hizo un estudio en el 2008, están publicados en el 2010, tomó ejemplos de todo el país, yo tomé estos del maíz para Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Estado de México. Son datos, dice el estudio, tomados por productores reales, en paneles de entre 9 y 10 productores, discutiendo cuáles son las condiciones de costos y cómo es que venden. Y entonces podemos ver que la condición de nuestro cliente, hablo de la consultoría de nosotros, nuestro cliente, el que debía pagarnos, que es el productor, son muy diversas. Un sinaloense, según la proyección esta, considerando todos los indicadores macroeconómicos y un precio de maíz, va de ingresos de 1.400.000 pesos al año y se proyecta que para el 2018 pudiera tener 1.775.000. En promedio, en este periodo, estaba hablando de 1.595.000 pesos de ingreso de este productor sinaloense, con 20 hectáreas. Ahorita vamos a ver con qué condiciones. Y así está el caso de Jalisco, aquí lo pueden ustedes ver cuál es la expectativa al 18 de ingreso y el promedio es de 1.010.000 pesos. Hablo de ingreso total en miles de pesos por esta unidad representativa. Guanajuato está aquí en este nivel y el Estado de México muy por abajo. Es decir, la capacidad de contratar un servicio y de pagar depende mucho de este ingreso y es muy diverso la clientela que pudiéramos tener. La que sigue es el mismo caso para menores superficies, aquí sí es para 20 hectáreas en Sinaloa y para un productor de 20 hectáreas en Sinaloa contra el de 50 anterior, evidentemente hay diferencias en ingresos. Y aquí están, ¿no?, los datos de cada uno de ellos en la diferenciación. La que sigue. Esos datos que les mostré derivan de estos casos, de un productor con 20 hectáreas en riego, que tuvo un ingreso promedio de 639.000 pesos, no tuvo agricultura por contrato, usó híbridos y tuvo un rendimiento promedio de 10 toneladas por hectárea. Ese es el que les mostré en las gráficas, esos son los datos de la gráfica. En el caso de Jalisco, alguien con 2 hectáreas en temporal, con un ingreso de 323.000 pesos, no hubo agricultura de contrato, híbridos, 9 toneladas en primavera-verano. Y así están todos los casos hasta llegar al Estado de México. Aquí hay un error, son 66.000 pesos, no 660, lo que tiene de ingreso con 5 hectáreas de temporal, con híbrido aquí, cosa rara en el Estado de México, 3.8 de rendimiento. Si la diversidad pues es enorme, aquí están las otras condiciones de los otros productores que tiene este estudio. Y esto relacionado con lo que significaría para esos productores el pago del servicio a la cuota que hoy está en el mercado,
una cuota impuesta por Zagarpa. Impuesta me refiero a lo que establecen las reglas de operación, que debe ganar por hectárea o debe pagar, se paga por hectárea. El productor de 20 hectáreas de Sinaloa tendría aquí un costo de consultoría para 20 hectáreas con la cuota que nos pagan, hablo de consultores y de despacho, tendría que pagar 32,000 pesos este productor de 20 hectáreas. Esto representa el 5% de su ingreso total. Y si pagara todo, si consideramos que el 70% lo puede pagar el gobierno, este productor de 20 hectáreas significaría el pago de la consultoría el 1.5% de su ingreso total. La pregunta es si un productor estará dispuesto a pagar eso de su ingreso total, el 1.5% del servicio. Y si seríamos capaces de que eso se redistribuyera o en menor costo por tonelada o en mayor volumen de cosecha obtenida. Si la intervención nuestra no vale eso, pues entonces nunca vamos a tener clientes y seguiremos siempre a ver qué nos da el gobierno. Y este es el otro caso, un poco menos impactante porque es mayor el ingreso de los productores y el porcentaje relativamente pues es menor. Pero esos son los rangos en los que valdría la consultoría. ¿La que sigue? Nos enfrentamos a esta situación de agobio de la planta, aquí se ha reiterado, y a esto tiene que enfrentarse el consultor, además de la dispersión y de la diversidad de ingresos, a una planta en agobio, con una atmósfera con problemas en radiación, en lluvias erráticas, altas o bajas temperaturas, vientos, granizo, y por si fuera poco lo de la atmósfera, todavía la planta sometida a estas condiciones de suelo que tanto se ha reiterado aquí a lo largo del simposio. Bajo contenido de materia orgánica en el suelo, acidez o alcalinidad, baja capacidad de intercambio catiónico, carencia de microorganismos. Y aquí es donde estamos queriéndole pegar como si casa. ¿La que sigue? También en cuanto a precios, la desventaja de la agricultura con relación a fertilizantes y energía es clara, ¿no? Y este es del Banco Mundial, del 86 al 2011. La tendencia del incremento en precios de la agricultura en este periodo fue del 61%. En tanto, los fertilizantes se incrementaron 180%, y la energía para mover el tractor, 244. Entonces, esa situación de agobio que vimos anteriormente, esta condición de precios, ¿nos deja otra alternativa de tecnología? Es la pregunta. ¿O es esta la que tenemos que seguir? ¿La que sigue? Aún con los apoyos gubernamentales y retrasados, hay otro grave problema. Es mínimo el apoyo que se tiene en el país para la asesoría técnica, para la consultoría. Fíjense, el 2011 lo que pasó en los apoyos de FIRCO al PROMAF, hubo en total 644,000 hectáreas apoyadas con asistencia técnica. Esto cubre el 8% de la superficie de maíz en México y el 4.9% de las unidades de producción. Pero además de esto, si observan, la mayoría de la superficie está en transición y está en alto rendimiento, la otra parte, pero la diferencia entre esto y alto rendimiento, que es donde participamos, es muy grande. Realmente, si consideramos solamente lo que en alto rendimiento estamos, donde supone que el técnico tiene un acompañamiento de especialistas y tenemos un método mucho más rigorista que permitiría una consultoría mucho más eficaz, pues solamente se da en el 0.8% del total de la superficie de maíz. De eso estamos hablando, el 0.8% de la superficie de maíz del cultivo más importante de México. ¿La que sigue? ¿Cuáles serían unas propuestas de solución? La que sigue. Bueno, yo creo que dadas las condiciones de apertura que decíamos, sí es necesario que avancemos un poco en no solamente corregir el proceso productivo, sino la parte integral del agronegocio, como decíamos aquí, y esto, queramos o no, pues se hace con grupos multidisciplinarios. ¿La que sigue? Nosotros damos esto, estamos como grupo en esto,
servicios de capacitación, certificación, consultoría y gestión a la empresa rural en los elementos que ya hemos reiterado del agronegocio. ¿La que sigue? Para que un productor asuma una innovación, requiere que la conozca, que le convenza al productor y que tenga con qué aplicarla. Y para que esto suceda, debe establecerse una gran interrelación, primero entre el productor y el agroconsultor, donde le informe de esa innovación, lo convenza y luego juntos entrarle a la gestión para que pueda tener lo necesario para el insumo, el equipo que se ocupa. Y aquí está la parte central de mi reflexión, de verdad con toda apertura, en bien de que si servimos o no servimos. Si asumimos que efectivamente el agroconsultor y el productor son los actores principales, que todo lo que hagamos los demás no tendría sentido para que tengamos una planta vigorosa y mucho maíz, aquí está el asunto, ¿no?, entre estas dos personas. Pero este agroconsultor debe tener por lo menos estos tres actores que estamos atrás de él. Por una parte, las organizaciones que debieran estar ofertando los insumos, el crédito, el seguro, la gestión e incluso la comercialización. Los despachos que tendríamos la obligación de capacitar, de tener una metodología de intervención, y los consultores especialistas que resuelvan cualquier problema que se presente en el proceso productivo. Y las entidades públicas, pues con apoyos por lo menos de certidumbre, oportunos y adecuados a estas condiciones tan variables que existen, como ya veíamos, agroecológicas, económicas y de medio físico. La que sigue. Aquí, perdón, regreso un poco. Aquí el asunto está, fíjense, y ese es el punto de reflexión. Como la atención es el productor, hay casos en los que los despachos estamos entrando en conflicto con las organizaciones. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque el despacho tiene la posibilidad también de vía el agroconsultor llevarle el agroinsumo. Y es una función de la organización. Las organizaciones tienen la posibilidad de tener su entidad ¿cómo se llama? De gestión. No, la agencia de desarrollo, ¿no? O sea, adentro de la organización. También esa agencia con técnicos propios puede resolver esto. Y los despachos también podemos invadir campos de la organización, ¿no? Entonces, esta interferencia también hay que meditarla. ¿Cómo es que debía ser? Yo creo que cada quien tenemos que cumplir una función muy clara. ¿Para qué? Para apoyo del agroconsultor. Yo no me veo como jefe de los agroconsultores. Me veo como una oportunidad que debe tener él para consultarnos, nada más. La libertad de acción debe estar en el agroconsultor totalmente. Él debe acudir aquí pues por cuando tenga problemas y dudas, punto. Y a la organización para decirle, oye, fíjate que el productor y yo ocupamos ceolita y no hay, cabrón. Así es como siento yo que debía darse la innovación. ¿La que sigue? Nosotros, a partir de lo que tenemos elaborado, que es la propuesta tecnológica que ya aquí está y se ha exhibido todo el simposio, el método de intervención que venimos utilizando en Ecograno y el modelo integral de consultoría, con esto, con participación de técnicos, productores y especialistas, estamos diseñando lo que son los estándares de competencia laboral, que es verdaderamente complicado. La academia, lo decía Paul Anlaki, nos ha formado de cierta manera, pero cuando uno se mete a describir qué es lo que debe saber hacer y cómo debe comportarse el consultor, el agroconsultor, ahí empezamos a patinar. ¿Qué tanto debe saber el agroconsultor? ¿Debe calibrar él personalmente? ¿Debe obviamente saber sembrar? ¿Debe estar informado de precios de insumos? ¿Debe conocer la fertilidad de los suelos y la biología? ¿Debe saber cómo se aplica o no los microorganismos? ¿Ah? Es algo así medio
El hombre más importante del desarrollo de este México se llama agrónomo y se llama agroconsultor. Pero es un mundo de información y de trabajo que tiene que hacer. ¿Dónde está ese superhombre? Entonces, aquí está la discusión. ¿Qué es lo que queremos de un agroconsultor? ¿Qué debe realmente saber? La que sigue. Los apoyos, desde luego, oportunos y adecuados. Nosotros creemos que pudiera haber dos ventanitas. Uno, que pues, se ha pedido pero no se ha dado, el apoyo multiciclo, donde pudiéramos tener por lo menos certeza de que va a estar aprobado el programa. Ni siquiera que nos den el recurso en enero, pero que sepamos que de un año, durante 3, va a estar ese predio y ese productor aprobado. Con eso podríamos nosotros entonces sí decirle a la banca, oye, préstanos lana, maestro, mira, aquí está, vamos a tener servicio los próximos 2 años. Pero hoy no sabemos cuándo. Cuando ya se hizo el servicio, nos dicen que siempre no. Ahorita me están cancelando superficie de primavera a verano. Y de otoño, pues, ¿de qué se trata? O sea, ¿cómo? La otra que pudiera darse, que había que explorar, es si el PROMAP pudiera caber dentro de la recientemente publicada ley de asociaciones público-privadas, donde los despachos, pudiéramos, bajo todas las de la ley, poder tener un contrato para poder dar ese servicio con un pago X y bajo toda la responsiva correspondiente, incluyendo fianzas. Nada es más caro que la inoportunidad en la agricultura. Yo creo que si esto fuera posible para atender temprano, estaríamos al otro lado. ¿La que sigue? Bueno, apoyos oportunos, eso es lo que dice. Este año, de primavera de verano 2012, en Sicasa, lo vieron, esta laminilla está allá afuera, haciendo nosotros una reflexión, nos autorizaron 53,000 hectáreas entre Firco, Financiera y Zagarpa, en 10 estados de la República. Comparando lo que obtuvimos en cada municipio donde se ubicaron nuestros predios, con el rendimiento medio del municipio que nos dice el CIAP, tuvimos un incremento bruto en toneladas de 117,606 toneladas. El precio de venta promedio, si lo ponemos a 4,072, nos da un valor de la diferencia de rendimiento de 478 millones. Lo que nosotros, agroconsultores y despachos, recibimos fueron 58 millones. Contra esto nos da una utilidad de 420 millones. En números muy gruesos, podemos decir que la relación beneficio-costo de la inversión pública que reditúa en el Producto Interno Bruto, en el incremento, fue de 1 a 8. Es decir, cada peso que invirtió el gobierno se reditúa en 8. De ninguna manera, maestro, puedo decir que estuvimos muy bien en todo, ¿eh? Eso es falso. Yo creo que también eso que tenemos que quitarnos. Nos dan un programa, nos asignan algo y vamos a presumir. No, hombre, la verdad que tuvimos fallas, ¿eh? Porque no se puede decir que estamos bien cuando hay un retraso y una desatención de los otros actores tan grande en nosotros. Hubo fallas, pero estas son las cifras que podemos soportar. Y como ven, no hay rendimientos tampoco muy espectaculares, ¿eh? Tampoco hubo un servicio al 100, pero de que se puede, se puede. ¿La que sigue? Con toda la información de análisis de suelo que hemos tenido, georreferenciados, le invertimos mucho este año ahí en Sicasa, porque yo digo que para tener análisis de suelo de los 3.7 millones de unidades de producción va a estar medio complicado, no lo vamos a tener muy pronto. Pero si ya tenemos análisis de suelos ubicados geográficamente, hay métodos como este de geoestadística que nos permite en un estado, en un municipio, en una localidad, deducir cuáles son las condiciones de suelo sin haber hecho análisis de suelo. Les voy a poner el ejemplo de Morelos, para que ustedes vean, aquí tenemos varios. Miren, tenemos cartografiado esto de esta manera. Ubicamos geográficamente los análisis de suelo, la parte de temperatura, de lluvia, de pH, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, y
lo ubicamos geográficamente. Por ejemplo, ponte temperatura. Esta es la temperatura en Morelos. ¿Cuál es el rango? Aquí, esta zona con este color en Morelos es de 20 a 22 grados, de 18 a 20, de 16 a 18, 12 a 14. Si nos va dando las condiciones más baja, de 12, etcétera. Todas estas envolventes son temperaturas, rangos de temperatura diferentes. La lluvia, ¿cómo anda? La mayoría entre 800 a 1000 milímetros. Esta otra, de 1000 a 1200. De 1200, ok. Materia orgánica, ya producto de los análisis de suelo, aquí está. Esto está entre 1.6 y 3.5, esta media, aquí, de 1.6, de más baja, ¿no? Muy baja. Aquí es urgente en estas localidades meternos a reconfigurar materia orgánica. Acá, ¿cómo anda en este verde? Alto, aquí no nos preocupemos, está muy bien. A ver, ahora ponle pH, digo capacidad de intercambio, o la que quieras, capacidad de intercambio. Ahí está. Este nivel muy alto, de 25 a 40 moles de capacidad, aquí muy alto, de 40. Aquí no tenemos ningún problema, seguramente hay gran capacidad del suelo para retener los nutrientes aquí. Este verde, este aquí va abajo un poco y aquí alto. O sea, Morelos no tiene mucho problema en capacidad de intercambio catiónico. Con toda esta información, temperatura, precipitación, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico y pH, nos vamos a definir lo que le llamamos las unidades de manejo. Aquí están. Entonces aquí, a ver un zoom, podemos juntar todas esas variables de este municipio y sácate cualquier punto de una localidad. Ese se llama Campo Los Ulises, pero ¿cuál es la condición de comunidad de manejo? Esta parte, esta localidad en Morelos, aquí tiene este pH neutro de 6.7 a 7.3, este nivel de materia orgánica y esta capacidad de intercambio catiónico. Y así lo estamos corriendo para los elementos, nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera. Entonces, para un caso de emergencia, o para aquellas áreas que está atendiendo la Secretaría, en donde no tenemos análisis puntual de una localidad o de un predio, esta ya es una referencia que tenemos como herramienta en SICASA para poder hacer recomendaciones mucho más racionales. Para no ir a recomendar sulfato de amonio en suelos con pH de 5 y poder antes hacer algún mejoramiento que aplicar el fertilizante. Aquí estamos, ¿no? Y esto está por localidad para varios estados de la República. ¿Sí? Aquí sigue. Entonces esto hay que usarlo, ya le metimos buena lana, estamos perfeccionándolo, pero ahí está. Otra propuesta es que, bueno, apliquemos el modelo de SICASA, como quiera ya está aprobado, ya tenemos una propuesta tecnológica, hay un programa de capacitación puntual para los agroconsultores, lógicamente ligado a la propuesta tecnológica, y hay una estructura organizacional, aunque mínima. La que sigue, la propuesta tecnológica ya la saben, es, yo diría en resumen, optimizar el aprovechamiento de los elementos naturales disponibles. ¿Y cuáles son esos elementos naturales disponibles? La que sigue. Pues la radiación solar, el agua, el aire que nos da el carbón, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno que lo hemos despreciado. Nos decía hoy la muchacha de CIMIT, el aprovechamiento que se da del nitrógeno, ¿se acuerdan cuánto era? 30%, ¿no? Y aquí en el aire, aquí traemos 78% de nitrógeno. En el suelo, en 30 centímetros de suelo, si consideramos un 25% de porosidad de aire, más el agua, 25% de aire, ahí traeríamos en el suelo 1 tonelada de nitrógeno disponible. ¿Por qué no lo aprovechamos? El azospirillum, ¿no? Y ahí está de manera natural.
lo estamos pagando sintetizado. Entonces, aquí está gratuitamente. ¿Qué otra cosa da el suelo? Minerales y microorganismos que ya estos los hemos acabado. Se ha reiterado durante el taller. Y otro dato que les doy, la que sigue. Los 31 millones de cabezas de ganado de este país excretan al año esta cantidad de nutrimentos, maestros. Esto significa el nitrógeno, 1.283.400 toneladas de nitrógeno están en las excretas, 821.000 toneladas de fósforo y 1.833.000 de fósforo. Es más que lo que estamos consumiendo de nitrógeno en la agricultura nacional. No más que también se dijo, somos muy cómodos, está caramba estar haciendo composta en cada lugar. Pero la materia prima ahí está, ¿eh? Y ese es el volumen de nutrimentos que estamos tirando. ¿Sigue? La propuesta es esto en detalle, pero en resumen, restaurar la fertilidad física, química y biológica del patrimonio suelo, impulsar en los agrocultores la comprensión de los procesos fisiológicos de planta, adquirir conocimientos sobre física, química, estamos repasando todo eso, cosas de preparatoria, pero aplicadas ya al quehacer diario, son muy fáciles de asimilar, nutrición mineral e interacciones ambientales. Toda esta parte está en nuestra propuesta de capacitación. Todos los agroconsultores se someten a eso, porque bien lo decía aquí Víctor Suárez, repitiendo lo que decía Sergio Ramírez Vega, pasando del insumo al conocimiento. Hay que reforzar esto todos nosotros. Y los 3 elementos que ya conocen la propuesta tecnológica. Aquí están, tienen que ver con esto de recuperación y uso de microorganismos, de oxigenar más el suelo, de poner el número de plantas que permita la radiación solar. ¿Por qué el pleito de que si son 110,000 o son 85,000 plantas por hectárea? Ya lo hemos dicho, esto depende por la radiación y el área foliar disponible. Nada más que, como no vamos a la precisión todavía, ninguna casa semillera casi te dice cuál es el área foliar de la variedad que te está vendiendo. Entonces vamos a empezar a medir las áreas foliares de cada material. ¿La que sigue? Tenemos pues este proceso de capacitación ya muy hecho. ¿La que sigue? Esta es la organización que tenemos, esto es lo más importante. Repito, no es jerarquía, no es de que este mande a este o mande a este, es una organización funcional, y funcional para atender a quién, al agroconsultor. Nosotros quisiéramos que nos tupieran de pregunta los agroconsultores, lo cual sería un indicador que están metidos en el problema, y se ha dado con los especialistas, con un coordinador técnico, operativo, capacitación administrativa. Esa es la estructura de Cograno. Pero, repito, no para ser demandadores de información del agroconsultor, sino gente que le podamos ayudar a hacer la función de calidad que requiere demostrarle al productor. ¿La que sigue? Bueno, son varias acciones que desarrollamos. No es solo la asistencia técnica, antes que eso, ahorita el técnico está juntando a los productores, está juntando la documentación, está subiéndolo al SURI, etcétera, etcétera, etcétera. Hace todo, ¿no? La promoción, la gestión, luego se mete a la capacitación, la ejecución y luego la evaluación. Esa es la tarea. ¿La que sigue? Hay documentos de intervención muy hechos, Lomelí comentaba algo en la mañana. Primero tenemos una integración de expediente, que aunque esto debía ser de cada productor o de la organización, lo hacen los técnicos realmente, lo hacen los agroconsultores, y es el primer paso para poder subir al SURI. Hacemos un proyecto productivo, donde tenemos que decirle a la fuente financiera o de apoyo cuál es la expectativa que tenemos en ese predio, un programa de actividades del consultor. Todo está muy bien documentado, si les digo por método no queda. El marco de referencia del cual este mapa que les ofrecía de Morelos está en los estados y hay un marco de referencia, y lo único que es este marco de referencia, el único propósito que tiene es que el agroconsultor se asome a lo que está rodeando a su módulo y qué condiciones tiene físicas y socioeconómicas en el área. Hay un diagnóstico por predio que deriva de un análisis, o bien a través de esto que comentaba yo de cartografía. Señores, es la parte central del programa.
Cuando esto se dé bien, lo demás es pan comido. Nada más que este programa productivo por predio, que debe hacerlo el consultor con el productor, firmado por el productor, donde vaciamos todas las innovaciones tecnológicas que nosotros proponemos y que el productor acepta, esta es la parte sustantiva. Nada más que la estamos haciendo en julio. Entonces no tiene ningún sentido, maestros. Esto es algo que tiene que estar en febrero, si no es que antes, porque la decisión para el siguiente ciclo se está tomando en diciembre, enero, cuando se cosecha. ¿Qué va a hacer el productor en el siguiente ciclo? Este es un instrumento clave que, si lo hiciera cada agroconsultor, le daría el posicionamiento ante el productor, porque tendría que discutir la propuesta tecnológica, hacerlo. Y a partir de aquí, donde se anotan los volúmenes de cada insumo, el equipo que va a ocupar, los mejoradores que va a requerir, sale este cuadrito que se llama demanda de insumos. Y si está en el mes de febrero o marzo, se lleva ¿a quién creen ustedes? A la organización, en febrero. Eso es lo ideal, para decirle en el predio fulano de mi módulo voy a ocupar 2 toneladas de cal, media tonelada de diatomeas y tanto de zeolita, maestro. Ya está convenido con mi productor. Entonces la organización tendría un programa de compra preciso y el productor la enorme posibilidad de tenerlo en el momento y a precios mejores. Esto es fundamental. El seguimiento también ya se comentó, es un modelo de seguimiento obligado para, como dice Sergio Ramírez, encuerar la planta, sacarla de la raíz, partirla y leerla adentro. Esto que nos enseñaba en la mañana el cuate de enfermedades, lo vimos en todas las plantas que se examinaron prácticamente. Fusarium, Rhizoctonia, Verticillium, en la raíz, y ahogándose el tallo sin que hubiera circulación de agua. Esa es la manera en que el agroconsultor de SICASA hace, y no es solamente de cómo está la hoja, ¿no? Esto, lo único que se hace en este formato es llevar lo que aquí se dijo en el programa, si se hizo o no se hizo, y por qué razones no se hizo. Y eso es el alimento para el informe final. Son 11 documentos que si el técnico los usa para el proceso productivo no tienen problema, les va a encontrar sentido, sobre todo si están en tiempo y si están conveniados con quien tienen que estar convenidos. Pero si se lo pedimos para que pueda cobrar la quincena o la siguiente porcentaje, como nos sucede, pues ¿qué creen que está haciendo de esto? Pues inventando, ¿verdad? Y todo es por el retraso en recursos. Todo genera eso, ¿no? Y no tenemos posibilidad de resolverlo. Y la otra, pensamos nosotros que con el método que traemos, pues bien podíamos acompañar a transición y a baja escala, que ahí está la mayor superficie, que ahí está la gente que va sola, que bueno, aquí Marco decía algo muy fuerte, que decía, no él, sino el presidente de la Unión de Maiceros de la CNC, que esto se ha prestado para corruptelas, en detrimento de quién, no de la organización y de la productividad, que también obviamente es lo primero afectado, pero como profesionales de la agronomía, para revalorar el servicio de la consultoría, pues ¿con qué cara podemos decir eso? Si estamos en contubernio, pagando 30,000 pesos a alguien que debe recibir 100, y además lo recibe porque sabe que no se hizo, pues lo que caiga es bueno. Aquí está el mayor problema. Hay problemas en lo que se llama alto rendimiento, sin duda, pero en transición y en baja escala, refiriéndonos al servicio de la asesoría técnica, de la consultoría, hay mucho más que hacer y creo que ahí debemos estar más metidos los despachos, porque como quiera ya vemos 3 actores, la organización, el técnico y nosotros. Nos va a tocar de 1/3. La que sigue. Las conclusiones. Bueno, yo digo que deben ser atendidas bajo este enfoque, con un enfoque más mercantil. Estamos estructurados en SICASA para hacerlo. No debe solo producirse más, sino ganar más. Los actores deben integrarse en un solo propósito, que es plantas vigorosas, sanas y productivas, y esto depende de cómo atendamos al agroconsultor. La que sigue. Vamos a elaborar estándares de competencia, como les decía. Tenemos el modelo de productividad sustentable, no solo la propuesta, sino el programa y la estructura organizacional. El impacto en la consultoría fue de 8.2, como se dijo. Se disponen de documentos de intervención necesarios para elevar cualquier
en la producción. Pensamos que los programas multianuales o esta ley de asociación público-privada podía resolver de fondo la disponibilidad de recursos, la liquidez, y entrarle a baja y alta, transición y baja escala. Así, de manera resumida, eso es lo que quería reflexionar con ustedes. Y bueno, ojalá de verdad, con toda honestidad, con toda franqueza, como ustedes saben hacerlo, nos digan, ¿sabes qué? Si casa, estás loco, güey. Estás soñando, eso ni lo necesitamos, esta cosa. Ahí estamos. Sí, no. Sí, bueno, pues démosle un fuerte aplauso a la intervención Y antes de proceder a las preguntas, yo sí quisiera agradecer, Miguel, tu invitación, porque me da la oportunidad también de hacer algunas reflexiones que desde la Confederación Nacional Agronómica, desde hace unos 6 meses, estamos construyendo. Y efectivamente, les quiero comentar que su servidor, de manera personal, pues ya transitó desde lo que muchos de nosotros hemos transitado, desde el PEA, del programa especial, aquel donde nos ponían entre comillas, atender 500 hectáreas de maíz, de sorgo, y que en realidad jamás lo hacíamos. Pasamos al CINDER, luego al PESPRO, luego al PRODESCA, luego al PROFEMOR, y así le fueron poniendo nombres a los servicios profesionales. También soy socio de un despacho desde el 2002 y que sabemos de toda esta parte de la cuestión de no encontrar a veces el salario, porque tenemos el contrato pero no tenemos el dinero, y ser dueños ya de una empresa de servicios pues requiere por lo menos pagar los gastos fijos los gastos fijos que te absorben, porque a veces somos socios y la gente comprende que va a llegar ese anticipo, y hemos transitado prácticamente en todo lo que el Estado mexicano ha inventado para la prestación de servicios profesionales. Sin embargo, creemos que, bueno, tuvimos unos altibajos en los últimos 18 años, en donde prácticamente no había una valorización de los trabajos de asistencia técnica, capacitación y extensionismo rural. Hoy en día, pues ante el déficit y la crisis de alimentos, se revalora nuestro papel como profesional del campo, y efectivamente tenemos que ir haciendo aquí un esfuerzo multidisciplinario porque finalmente la tarea de producir los alimentos es tan compleja que requerimos el concurso de muchas disciplinas. Y aquí yo celebro este esfuerzo. Sabemos lo que representa 7 años de incursionar en este trabajo de prestación de servicios profesionales. Ya lograron pasar, son un modelo a seguir, eso lo reconozco ahí. Sin embargo, bueno, si CASA atiende el 1.5 de la superficie que se siembra de maíz en México, y que necesitamos mucho más el esfuerzo para poder cubrir de las potencialidades que hay en maíz, de los 8.5 millones de hectáreas, pensando en que 4 millones son de alta productividad, pues estamos en 53,000 hectáreas, estamos atendiendo realmente bajo, ¿no? Y hay pocos empresas serias, profesionales, con modelos que pueden ser replicables, pero que también nos encontramos ahí en algunas distorsiones, ¿no? Hablabas del INCA, es una competencia desleal que tenemos contra los prestadores de servicios independientes. Realmente, pues, si te dan una gran cantidad de dinero, pues prácticamente se nos complica. Después inventamos esas famosas unidades técnicas especializadas, que de especializada no tienen nada. O sea, en cuanto al PROMAF, que es algo que les atañe a ustedes, se lo otorgaron al colegio de posgraduados, el colegio subcontrató a algunas gentes y, en fin, al rato la capacitación, no sé si aquí lo vivieron, pero de donde yo soy originario, en Oaxaca, pues nada más llegaba el capacitador y nos entregaba
los libros, los cuadernos de trabajo y el video, y ahí está el maíz, ¿no? Yo creo que nunca había visto él en persona el maíz. Sin embargo, son las distorsiones que hemos ido tratando de poner el punto en la llaga y tratar de ir corrigiendo, ¿no? De ir corrigiendo, porque finalmente aquí están los especialistas. Tuve la oportunidad de estar esta mañana, aquí veo que el gran talento de la gente que se dedica a esto y que está realmente metida en el campo, y aquí ustedes son una demostración de que sí se pueden hacer las cosas en México, que sí podemos, conjuntamente con la organización, con una propuesta tecnológica y con las empresas prestadoras de servicios, podemos nosotros realmente empezar a producir los alimentos que tanto requerimos. Entonces yo veo aquí que pues tenemos la necesidad de ir impulsando en conocer en las competencias laborales, de ir creando nosotros ese modelo nuevo a la vanguardia para poder generar mejores estadios de vida en los prestadores de servicios, en lo que ustedes llaman agroconsultores, y que creo que es un término bastante correcto, en donde vamos a ir empezando a dignificar al profesional del campo en México. Y también decirles, pues, las líneas de crédito específicos para el servicio de consultoría, también lo hemos padecido. La única caja que realmente a nosotros nos prestó como despacho para poder solventar los gastos fue la Caja Popular Mexicana, porque efectivamente no somos ni siquiera sujetos de crédito, ¿no? Entonces son cuestiones verdaderamente complicadas que estamos tratando de que se mejoren. Los contratos, efectivamente, Promaf responde a una inercia que venía. Las reglas de operación, desgraciadamente, siguen siendo las mismas. Hay unas reglas de operación inerciales a un presupuesto aprobado que también venían con los programas. Entonces yo llamo a que podamos nosotros de manera conjunta establecer estos modelos para poder darle acompañamiento a los de transición y a los de baja productividad. Exacto. Que también lo requieren. Hoy en día se los están queriendo que esta asesoría lo den las agencias de desarrollo rural a través del programa especial de seguridad alimentaria, y ahí donde también nosotros tenemos una experiencia y nos quieren cargar más servicios con el mismo pago, cuando pues finalmente con 1,5 millones por agencia de desarrollo rural y todavía agregarle más, queremos nosotros ahí que podamos también incrementar y ahí abrir el mercado, no solamente a las ADR, sino a los despachos que están interesados. Entonces esto es toda una corriente, es un nuevo modelo que debemos impulsar, y yo creo que realmente los felicito por formar parte de este gran equipo. Su trabajo, efectivamente, podrán decirlo, no es, con una autocrítica, no es el mejor. Sin embargo, los esfuerzos que realizan va con mucho talento, con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, con la capacitación continua, con la utilización de los software y de toda esta vanguardia que la tecnología de la información ya nos está poniendo a la mano a los profesionales del campo, y esta capacitación de vanguardia es la que a nosotros nos motiva a estar acá, y desearles que realmente continuemos en la mejora continua. El software va apareciendo en minutos y en horas, y se va mejorando esta parte de la tecnología de la información, que es necesaria que la aprovechemos para tener ya básicamente las líneas bases en cada uno de los territorios donde nosotros trabajemos, ¿no? Y ahí pues yo me sumaría a poder impulsar este modelo, esta propuesta tecnológica, que creemos que en verdad es el sujeto realmente el que nos debe interesar, y esta parte de desarrollo humano que las empresas prestadoras de servicios hacen logra que a nosotros nos permita conocer estos modelos para nosotros exitosos en la República Mexicana. Muchas felicidades, Miguel, y muchas felicidades por pertenecer a todos este gran equipo. Gracias. Gracias. Y la primera pregunta es, ¿cuándo le pagas? Ah, no. Ahorita es buena esa. No, es cierto. Dice, si CASA como empresa de consultoría, ¿cómo solucionaría la integración de organizaciones precarias, descapitalizadas, integradas por ejidatarios de avanzada edad, para cumplir como meta en el estado de Guanajuato, sabiendo que el productor en promedio tiene 4 hectáreas y casi nulo un crédito bancario?
a integrarse a PROMAF. Repito porque creo que... SICASA como empresa de consultoría, ¿cómo solucionaría la integración de organizaciones precarias, descapitalizadas e integradas por ejidatarios de avanzada edad para cumplir como meta en el estado de Guanajuato, sabiendo que el productor en promedio tiene 4 hectáreas y casi nulo un crédito bancario, ni integrados a PROMAF? No, pues con la voluntad de nosotros, de ustedes, de agruparlos y con el apoyo del gobierno, no hay más, esto cuesta y hay que hacerlo así. Muy bien, si gustan, está aquí ya, perdón, Lino, sí, pero está aquí el señor director del FIRA, que seguramente trae la agenda, está el secretario de Desarrollo Rural del Estado, y es el siguiente panel, porque aquí creo que se puede dar respuesta, no sé si hay otra, se puede dar respuesta a estas partes de apoyo que estamos considerando. Entonces, le dejamos aquí y por favor les pedimos a los... Bueno, gracias. Sí. Bien, en este momento vamos a reorganizar acá el presidium, porque va a haber un panel en que, como ven en el programa, va a participar el FIRA, la Financiera Rural, el Fideicomiso de Riesgo Compartido y la Zagarpa. Además, todo este panel va a estar coordinado o moderado por el secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, el ingeniero Héctor Padilla Gutiérrez. Un momentito, ya lo...